Hola, hoy vamos a meternos de lleno en el protocolo oficial de La Rioja sobre el absentismo escolar. La idea es coger este documento, que es súper importante, y convertirlo en una guía, pues eso, clara y al grano, para que entendamos bien cómo se enfrenta a un problema que, ya os adelanto, es mucho más que simplemente no ir a clase. Y para empezar, quiero que pensemos en una imagen muy potente, la de un pupitre vacío. Porque en el fondo de eso va todo esto, ¿no? No es un número en una estadística, es una historia que se está quedando sin escribir. Es una oportunidad que se pierde día tras día. Es sobre todo una señal de alerta que es imposible ignorar. Bien, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, profundizaremos en qué significa de verdad ese pupitre vacío. Luego, definiremos bien qué es el absentismo. Veremos el plan de acción, las fases de intervención y cerraremos con una idea clave, que esto es una responsabilidad compartida. Venga, pues empezamos por ahí. Por el pupitre vacío. Porque, como decíamos, es mucho más que un sitio libre. Es la punta del iceberg, la primera señal, casi como la primera pieza de dominó que cae y que puede arrastrar muchas otras detrás. Y aquí está la clave de todo. El absentismo no es el problema en sí, es el síntoma. Es la luz de alarma que nos avisa de algo mucho más grande que puede venir después: el fracaso escolar, el abandono temprano de los estudios y el riesgo de exclusión social. O sea, lo que está en juego, ni más ni menos, es el futuro de una persona. Vale, para poder solucionarlo, primero hay que entenderlo. Así que vamos a ponerle nombre y apellidos al problema. Vamos a ver qué es exactamente el absentismo, qué lo causa y qué dimensiones tiene. Fijaos en la definición oficial, porque tiene miga. Habla de falta de asistencia habitual e injustificada. Pero ojo, no se queda ahí. También considera absentismo cosas más sutiles, como llegar tarde todos los días o esa desmotivación profunda que se ve a leguas. Son formas más silenciosas, pero igual de importantes. Y para que esto no sea algo subjetivo, el protocolo lo mide, lo cuantifica, lo clasifica en 3 niveles: leve, si se falta 4 o 5 días al mes; grave, entre 6 y 11, y muy grave, si son más de 11 días. Y esto es fundamental, porque dependiendo del nivel, se pone en marcha un tipo de respuesta u otra. Aquí no se va a ojímetro, hay un sistema claro. Pero claro, la pregunta es, ¿por qué pasa esto? ¿Qué hay detrás de esos números? Pues las causas son un mundo. Por un lado, tenemos los factores más personales y familiares, desde un chaval o una chavala con la autoestima por los suelos a una crisis familiar gorda, padres que no le dan importancia a los estudios, o, fíjate qué curioso, hasta una sobreprotección que termina haciendo daño. Y por otro lado, está el entorno, el colegio, el barrio, un mal ambiente en clase, la presión de los amigos, sentirse perdido con las asignaturas y que eso genere frustración, o vivir en un entorno complicado. Todo esto suma. Es un cóctel de muchos factores, como vemos. Mirad este dato, 12,9%. Esa era la tasa de abandono escolar temprano en La Rioja en 2021. O sea, el porcentaje de jóvenes que no terminan la educación posobligatoria. Es una cifra muy real que nos enseña a dónde puede llevar el absentismo. Es muchas veces el primer paso para acabar formando parte de esa estadística. Ahora vamos a poner un poco de perspectiva, que no todos son malas noticias. Según un informe internacional, el TIMSS de 2015, el 86% del alumnado en España decía que no faltaba a clase nunca o casi nunca. Y eso es bastante más que la media de la OCDE, que era del 69%. ¿Qué nos dice esto? Pues que aunque el problema del absentismo existe y es serio, parece que hay una buena base sobre la que trabajar. Bien, ya hemos definido el problema. La gran pregunta ahora es, ¿y bueno, qué se hace? ¿Cómo se actúa? Pues vamos a ver el plan de acción, los principios que lo mueven todo. La intervención no se hace de cualquier manera, se apoya en 5 pilares clave. Primero, la prevención, actuar antes de que el problema sea grande. Segundo, inmediatez, reaccionar rápido para que no se enquiste. Flexibilidad, porque cada caso es un mundo. Un seguimiento constante para no perder el hilo. Y quizás la más importante, la responsabilidad compartida. Esto es cosa de todos. Y esto es algo que tiene que quedar clarísimo, porque el propio documento lo repite una y otra vez. El objetivo final de todo esto no es castigar, no se trata de buscar culpables, se trata de proteger un derecho fundamental, el derecho a la educación. Es un sistema de ayuda, no de sanción. Y ahora sí, nos metemos en el meollo del asunto, en el corazón del protocolo. Las fases de la intervención. Vamos a ver el paso a paso, cómo se activa todo este engranaje. La pregunta es simple. ¿Qué pasa cuando en el colegio o en el instituto salta la alarma? ¿Qué es lo primero que se hace? Pues el proceso va de menos a más, en 3 grandes fases. Se empieza con medidas preventivas, cosas que se hacen dentro del propio centro. Si esto no da resultado, se pasa a una intervención más formal.
Y solo si nada de lo anterior funciona, se llega al último paso, tramitar un expediente de absentismo, que ya es más serio. Vayamos a la fase 1. Aquí lo primero de todo es la comunicación. El tutor o la tutora descuelga el teléfono y llama a la familia. Oye, ¿qué está pasando? Si la cosa sigue igual, el siguiente paso es más formal. Se envía una carta certificada, para que quede constancia de que se ha avisado y de que la situación es seria. Pero, ¿y si ni las llamadas ni la carta funcionan? ¿Qué ocurre si el pupitre sigue vacío? Pues entonces el protocolo sube un escalón. En la fase 2 ya entran refuerzos. El centro educativo deja de estar solo y se coordina con los servicios sociales. Juntos diseñan un plan de intervención. Pero si incluso con este esfuerzo conjunto el absentismo no para, entonces se pasa a la tercera fase. Se abre oficialmente un expediente de absentismo. Y esto puede llevar a consecuencias económicas, pero fijaos bien en cómo están planteadas, porque dice mucho de la filosofía del protocolo. Una familia que no colabora podría recibir una multa de hasta 500 euros, o 900 si se repite. Pero, y aquí está lo importante, si la familia colabora activamente, la sanción se puede quedar en 0 euros. El mensaje es clarísimo, lo que se premia es la colaboración. Y con esto llegamos a la idea central, al mensaje que lo envuelve todo. Esto no es un trabajo para una sola persona, ni para un solo departamento. Y para que veamos que esto no es solo un papel, un dato: 102. Ese es el número de expedientes de absentismo que se abrieron en La Rioja en el curso 2021-2022. No es solo un número. Detrás de cada uno de esos 102 casos hay una historia. Y todo un equipo de gente intentando que esa historia acabe bien. ¿Y qué mejor manera de terminar que con esta cita de Eugeni García Alegre, que aparece en el propio documento y que lo resume todo a la perfección? El éxito de la educación se consigue cuando una escuela ofrece oportunidades para que todo el alumnado pueda aprender y consigue que nadie se quede atrás. Al final, de eso va todo, de tejer una red de seguridad tan fuerte que sea imposible caerse, para que ningún pupitre vacío sea sinónimo de un futuro perdido.